Hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, el matemático Euclides sentó las bases sobre cómo entendemos el espacio. Con su obra maestra, Los Elementos, nos enseñó que la geometría no responde solamente a dibujos, sino que es la manera en la que entendemos el universo. Y cuando conocemos sus reglas, sobre todo entendiendo los ángulos, podemos hacer cosas desde arquitectura más sólida hasta tecnología mucho más avanzada. Y para esto tenemos que entender conceptos tan sencillos como lo que son los ángulos complementarios, suplementarios y que yo puedo conocer todos los valores teniendo solamente un dato. Si esto te parece muy complicado, no te preocupes, Mr. G Explains. Muy bien, hoy vamos a ver los ángulos suplementarios y cómo con un solo dato yo puedo deducir muchísima información utilizando las reglas de mi geometría euclidiana e incluso puedo hacer ecuaciones que me ayudan a entender esto de una manera lógica. Aquí yo tengo dos rectas que se intersectan con valores definidos, 60 grados en el ángulo A, 120 grados en el ángulo B. Podemos darnos cuenta que A y B forman una línea recta, digamos un plano. Tomemos esto como si fuera el suelo. Y esta línea que los intersecta es, por ejemplo, una viga, la pata de una mesa que estaría chueca, pero básicamente estos dos ángulos siempre me van a dar como resultado 180 grados. Eso no es una regla inventada por los seres humanos, eso no es algo que nosotros decidimos, eso es la verdad del universo. Y a partir de esto vamos a deducir muchas más cosas. Por ejemplo, tengo mis ángulos opuestos al vértice, es decir, el ángulo A y el ángulo D. Ambos son como un espejo y por lo tanto son opuestos, pero son exactamente lo mismo. Si el ángulo A mide 60 grados, el ángulo D también va a medir 60 grados, porque al fin y al cabo, todos juntos me van a formar una circunferencia y la mitad de la circunferencia es igual a 180 grados y toda la circunferencia es igual a 360 grados. Entonces, el ángulo A y el ángulo D son opuestos al vértice y por lo tanto son iguales. De la misma manera que el ángulo B y el ángulo C son opuestos al vértice y me van a dar la misma medida. Si yo sumo A más B, me tiene que dar 180. C más D me tiene que dar 180. Y de la misma manera, A más C también sería 180, B más D también sería 180. Y si yo tengo otra línea abajo que tiene la misma inclinación, a pesar de que esté muy dividida, a pesar de que sean medidas muy grandes, los ángulos van a tener la misma proporción, en donde E es igual que A y por lo tanto está opuesto al vértice en H y mide lo mismo, es decir, A, D, E y H van a medir 60 grados. B, C, F y G tienen que medir 180. Y si yo cambio las medidas, esto va a cambiar acorde. Ahora, voy a mover esto y se van a mover los números, pero las líneas no. Entiendan que las líneas se moverían, pero mi programa no hace eso. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un ángulo de 100 grados, que sería aquí el ángulo A? Eso quiere decir que mi ángulo B tiene que medir 80 grados y los ángulos opuestos al vértice van a ser equivalentes. A va a ser igual que D y E y H son iguales a A y D, por lo tanto A, D, E y H miden 100 grados. Y como son ángulos suplementarios, B tiene que medir 80, C tiene que medir 80, F tiene que medir 80, G tiene que medir 80. Si lo cambio, no importa en qué lo haga, incluso si son números más caprichosos como 66 y 114, siempre me van a dar 180 grados. ¿Y qué pasa si tuviese yo 0 y 180? Pues obviamente ahí se cierra y ya es otra cosa. Pero esto es una constante del universo y siempre se va a regir. Por lo tanto, si yo tengo un ángulo y sé cuánto mide, por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 80 grados, yo voy a saber cuánto miden todos los demás. Y esto, incluso si no sé exactamente la medida, pero sí tengo una expresión algebraica. Por ejemplo, si sabemos que los ángulos A y B son suplementarios y tienen las siguientes expresiones, puedo decir, el ángulo A mide 4x más 20. ¿Cuánto es eso? No lo sé porque tengo una incógnita que es x. Y sé que el ángulo B es esa misma x más 10. Esto no me va a ayudar para saber cuánto mide el ángulo, pero tengo una equivalencia. Sé que el ángulo A
más el ángulo B me tienen que dar 180 grados. Así es que lo puedo poner en la expresión algebraica. 4x más 20, que es lo que mide el ángulo A, más x más 10, que es lo que mide el ángulo B, es igual a 180 grados. Y aquí, recordemos nuestras reglas de ecuaciones de primer grado, peras con peras y manzanas con manzanas. Yo puedo tomar 4x más x y me da 5x. 20 más 10, que me da 30. Entonces, 5x más 30 es igual a 180 grados. Y ahora despejamos la incógnita. Primero tomamos nuestro número que no tiene la incógnita y lo pasamos. Recuerden, si está sumando, va a pasar restando. Entonces, 5x es igual a 180 menos 30, que me da 150. Y ahora tengo 5x es igual a 150. El 5 está multiplicando a la incógnita, así que lo vamos a pasar dividiendo. X es igual a 150 entre 5, que me da 30. X es igual a 30. Y ahora lo puedo sustituir en las medidas de los ángulos. 4 por 30 más 20, que me da 4 por 30, 120 más 20, 140. Aquí está. Y aquí tengo 30 más 10, 40. Aquí está. Entonces, el ángulo A mide 140 grados y el ángulo B mide 40 grados. 140 más 40 me dan 180. Correcto. Así es que mi ecuación está comprobada. Entonces, si yo domino estos conceptos, los ángulos complementarios suman 90 grados, los ángulos suplementarios suman siempre 180 grados, todos los ángulos interiores de un círculo me van a dar 360 grados y por lo tanto una línea plana va a ser siempre 180 grados. Esto me va a ayudar cuando esté estudiando triángulos, cuando esté tratando de calcular los ángulos dentro de un triángulo rectángulo, cuando esté viendo triángulos isósceles, cuando vea la mediatriz. Estas son las bases para siempre tener una equivalencia que me permite utilizar ecuaciones y encontrar lo que es la incógnita. Así es que esto pudiera parecer complejo o pudiera parecer como los caprichos de personas que les encanta complicarse la vida, pero es clave para entender toda la existencia. Lo vas a utilizar en arquitectura, lo vas a utilizar en cálculo, lo vas a utilizar en geometría y cuando te des cuenta que es simplemente entender la lógica e incluso utilizar las palabras para verbalizarlo y hacerlo más coherente, entonces las matemáticas van a dejar de ser muy complicadas y van a ser como que, claro, es simplemente el lenguaje del universo.